Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a grabar un video hablando de nuestras opiniones y lo que pensamos acerca de la película de ¿Qué tienes debajo del sombrero? Mi nombre es Camila Mesa, estudio arquitectura y voy en octavo semestre. Yo soy David Andrés Garzón, estudio biología y estoy en octavo semestre. Yo soy Silvia Juliana Gómez, estudio diseño y estoy en séptimo semestre. Mi nombre es Ditsa Suleiman Agles, estoy en sexto semestre y estudio ingeniería ambiental. Bueno, iniciemos contando pues cuál fue nuestra perspectiva de la película. Si quieren comienzo yo. Pues a mí la película me pareció muy interesante, en especial porque muestra el arte como un tipo de comunicación para aquellas personas que muchas veces no pueden comunicarse de otra manera, como por ejemplo hablar o escuchar, sino que su forma de expresarse es el arte. Me parece muy interesante también lo, como personas con discapacidades, ya sean eh, físicas, con síndromes, como lo mostraba la película, se comunican pues por medio de este y eso les permite ver como otra visión del mundo. Eso me pareció muy interesante. No sé qué opinan ustedes. Pues digamos, a mí me pareció bastante interesante muchos de los aspectos, o sea, como digamos, al principio estaba supremamente perdido de lo que estaba ocurriendo, sin embargo, me pareció muy interesante ver cómo varias personas que tienen como diferentes, como pues situaciones o cosas que han pasado, demuestran el arte de diferentes maneras. Entonces, digamos, me parecía muy interesante cómo esta chica Judy hacía como todas estas tipo de, como de estructuras o como de obras que uno a simple vista la ve y dice como eso no tiene forma, eso es, o sea al menos con todo el respeto, para mí desde el principio yo pensaba como eso se ve muy como algo que encontraría en la calle, pero claro, como que luego le hacen como toda una retrospectiva desde el arte y de cómo es la psicología de lo que puede presentar esa persona y le da un significado mucho mayor que incluso muestra que hay cosas que venden como por $3,000 o $5,000, entonces como eso fue muy interesante por el aspecto que miré. Yo siento que relacionado a eso, como a la perspectiva que uno encuentra de cómo será que esto es arte, conmueve a alguien, va como por esa narrativa de cómo percibimos todos el arte, pero como que en este contexto yo siento que como que el valor se lo da también mucho el conocer la historia y ver lo que está pasando, como digamos todo este proceso que ella tuvo y cómo encontró en el arte un lenguaje. Entonces siento que ese es como ese valor agregado y que sí, tal vez uno como que lo ve y dice como pues es como un mamarracho, o sea, como que no tiene mucho sentido, no es algo muy valioso, pero ya cuando entra el contexto como de toda su historia y de cómo pues esa fue su manera de expresarse dada su condición. Siento que eso es lo que lo hace valioso y como que cuando se conoce la historia sí es arte que conmueve. Entonces es como también cuestión de como perspectiva y contexto. No, es cierto, o sea, como que la historia nos busca como expresar de cierta forma el hecho de que a pesar de la discapacidad que tiene, busca como exponer su mundo interior a través de la escultura. Y no sé si ustedes se percataron, o bueno, haciendo relación con la película anterior, que ambas comparten un mensaje muy similar, el hecho de el lenguaje, o sea, como de expresar y comunicar de diversas formas. Por ejemplo, la anterior, la de la Chotron, es a través de la música y esta otra forma artística, otra expresión artística, a través de la escultura, de la pintura y demás. Ok, sí, siento que son como distintos formas, o sea, como lo que tú comentabas, que eran distintas formas de arte. Entonces, la anterior era más de movimiento, música, cultura, y ahora nos muestra como otra perspectiva de cómo pues se puede interpretar la comunicación y el arte de otra forma. Entonces, ahora es algo ya que no tiene tanto movimiento, es algo más estático, pero se fusionan como los materiales, colores y obras de arte, y eso también nos habla de muchas formas. Claro, o sea, literal son formas diferentes de expresar y comunicar, o sea, de expresar, o sea, como un tipo de lenguaje, uno es ante la música y otro mediante la escultura y demás.
Sí, incluso digamos, como lo que mencionan, de que yo no lo había pensado de esa manera, pero claro, se conecta mucho de como la manera de mostrar el arte. Incluso me acuerdo mucho que en la película, en un punto mencionan algo de que como que algo que nos hace humanos es como que buscamos en el arte poder expresar como nuestra mentalidad o nuestros sentimientos. Entonces, como es algo como clave de cómo nosotros los humanos pues le damos como ese significado al arte y esa importancia en nuestra cultura, pues en nuestra forma de vivir. Sí, yo también al relacionarlo como con la película anterior, vi como que el lenguaje se puede dar de muchas formas. Entonces, digamos que en la película era como algo que solo ellos entendían, como sus culturas y todo, entonces no era algo muy tangible, pero acá se vuelve algo tangible, pero igual es difícil de entender hasta que pues entran como todas estas voces del documental y le dan una voz a ella. Entonces es como algo que es muy tangible, pero sí, pues si no es una persona acercada al contexto y no lo entiende y no entiende que son otras personas dándole la voz, pues entonces se va a quedar en algo tangible y ya. Mientras que lo otro es algo como intangible, pero que siento que la corporalidad es lo que le da el sentido. Entonces es ver cómo se unen hemisferios y pues siento que eso es súper interesante y empieza a cobrar muchísimo sentido todo. Bueno, con ambas películas podemos observar eso, el hecho de que existen diversas formas como de comunicarse, de expresarse, y la necesidad también, la necesidad de encontrar un lenguaje en común con el otro, con el de afuera, porque pues ella en su interior tiene mucho por decir y esa es la forma en la que busca comunicarlo. Y ya en la otra película, en la Showdown, lo hacen a través de la música, porque pues no hay diálogos, pero sí podemos ver que lo hacen a través de la música. Ahora yo les quisiera preguntar si ustedes están de acuerdo o qué piensan sobre la cantidad o la posibilidad de que existen diversas formas de comunicarse, de diversos tipos de lenguaje, por decirlo así. Bueno, yo quisiera hacer como una comparación un poco en referencia a, pues así como existen muchos idiomas en el mundo, creo que lo mismo puede pasar en el arte. Siento que en el arte y en el lenguaje hay muchas formas de comunicación y pues lo podemos ver con la comparación que hemos hecho también con la película, que siento que también es una muy valiosa comparación que nos permite entender cómo esta diversidad en los lenguajes y en el arte. Yo lo, David, ¿tú qué piensas? perdón. O Silvia, ¿tú qué piensas? Cualquiera de los dos. Bueno, yo siento que es como, pues lo veo mucho por el lado de que permite romper muchísimas barreras y como que sobrepasarlas, como ir más allá en el sentido cultural, en el sentido humano y ver cómo pues todos hablamos y nos expresamos de distintas formas y como que eso nos permite también expresar quiénes somos y conocer quiénes son las personas por medio de la forma en la que lo hacen. Claro. Sino como para aclarar esa idea, como que hablan mucho de eso, de que como la forma de expresar y como que algo que hablan también como de, con respecto a como a los idiomas en sí, como digamos, estos tipos, maneras de lenguajes que muchas veces entre ellos como que convergen. Entonces, digamos, entre muchos idiomas hay muchas como palabras, incluso como términos que convergen muy fácilmente sin necesidad de que esto se haga posta. Lo mismo pues, puede pasar con ese tipo de lenguajes, como que quieren expresar una idea y incluso desde personas diferentes con ideas de un lenguaje o la forma de expresarlo diferente, pueden converger en cómo explicar una idea. Por ejemplo, digamos, Judy que ella no hablaba y tampoco podía escuchar y como su manera del lenguaje podía expresar una idea o cómo se sentía con respecto a, digamos, otro de los artistas que muestran en la película, que quizá no compartía su misma situación, pero que muchos de ellos como que convergen en esa manera de explicar su sentimiento por medio de esas obras y de sentirse como especiales al mostrarlas ante el mundo. Comienzan a llegar a un punto en común, un lenguaje en común, ya sea el arte, la música, pero se busca la forma de comunicarse. Bueno, fue un placer charlar con ustedes sobre la película. Creo que puedo concluir en que nos pareció interesante el hecho de que exista y que exista la necesidad como tal de comunicarse y los diversos tipos de lenguaje, ya sea el artístico, a través de la música, de la escultura,
que existe esa necesidad y que se le busque una solución o una forma de llevarla a cabo. Listo, gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.